Bien, muy buenos días, niños y niñas. Vamos a retomar entonces las clases. Nos habíamos quedado en la revolución industrial. Como se acuerdan, habíamos hecho toda una explicación anterior. Voy a hacer muy rápido porque voy a estar haciendo un resumen de todo lo que vimos y algunas cosas nuevas, por eso va a ser importante que tomen los apuntes o completen los que ya tienen, ¿sí? Habíamos comenzado con el tema del mercantilismo, esta idea económica que se basaba en la acumulación de oro y plata, ¿sí? Los países creían que podían aumentar su poder cuanto más oro y más plata tenían. Esto sin duda llevó a la colonización, a fundar colonias en diferentes lugares del planeta por parte de algunos países, allí donde podían encontrar estos minerales. Fundaban esas colonias y aparte de extraer esos minerales, también se formaba un comercio donde de las colonias llevaban materias primas a estos países y luego con posterioridad y con la aparición de la revolución industrial, estos países le iban a exportar a las colonias manufacturas, productos ya elaborados. Habíamos explicado que este mercantilismo se basaba en la propiedad privada, se basaba en la balanza comercial, esta diferencia entre lo que se vende y lo que se compra, las importaciones y las exportaciones, que nunca la balanza comercial va a estar nivelada como la estamos viendo aquí, sino que justamente lo ideal sería que se venda más de lo que se compra, tener una balanza comercial positiva para así ganar dinero, ¿no? Esto lo habíamos explicado dentro del contexto de lo que era el mercantilismo antes de la revolución industrial. También habíamos dicho que era un sistema donde los países ejercían un control muy importante dentro del comercio, en este comercio que se realizaba entre las colonias y la metrópoli, está claro, cómo mantenía el Estado el control a través del monopolio. No dejaba que otros países comercialicen con sus colonias. En este caso, por ejemplo, España tenía sus diferentes colonias en América Latina y España no dejaba que las colonias pudieran comercializar ni con Inglaterra, ni con Holanda, ni con Alemania, ni con ningún otro país que no sea España. ¿Está claro? De esta forma, el Estado español monopolizaba el comercio y no permitía a las colonias poder hacerlo con otros países, aunque tuvieran mejores precios. Y si se llegaba a hacer, a eso se le llamaba contrabando. Bien, esta era una de las palabras que ustedes tenían que buscar, que era el monopolio. Entonces el monopolio es ese control que ejercían los estados para que las colonias no pudieran comercializar. De esa forma también protegían sus industrias, lo que va a ser más adelante sus industrias. Bien, dijimos que la propiedad en este sistema era privado, prevalecía la propiedad privada. Pero a mediados de 1750 se iba a producir la revolución industrial. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que provocaron la revolución industrial? Nos habíamos quedado acá en este cuadro y en este cuadro lo vamos a explicar ahora, ¿sí? La primera causa que teníamos ahí, que algunos compañeros lo trabajamos, una de las burbujas lo trabajó y lo anotamos, fue la revolución agrícola, el aumento de la producción. Y con ellos habíamos dicho, por ejemplo, cómo esta revolución agraria permitió que hubiera mayor cantidad de alimentos, ¿sí? Una población bien alimentada también iba a terminar esto redundando en un incremento de la población. Habíamos dicho cómo entonces la revolución agraria va a permitir que haya mayor cantidad de alimentos, fundamentalmente debido a algunos de los aspectos que tenemos aquí.
la utilización de agroquímicos, de fertilizantes, la introducción de nuevos cultivos, la rotación de cultivos, es decir, ¿cómo se hacía antes el cultivo de la tierra? Y bueno, se cultivaba, por ejemplo, trigo, y luego que se cosechaba, el campo se dejaba descansar, la tierra descansaba, y al año siguiente se volvía a cosechar trigo. Esta era una forma de cultivar conocida con el nombre de barbecho, pero antes de la Revolución Industrial se va a aplicar lo que se llama rotación de cultivos, es decir, en una época del año se va a cultivar trigo, y en la otra época, en la otra mitad del año, otro cultivo que le dé también al suelo los nutrientes que el trigo le había sacado. Por ejemplo, es muy común que hoy, en la actualidad, si se cultiva trigo, al año siguiente, por ejemplo, se cultive maíz. Entonces, los nutrientes que sacó el trigo del suelo, el maíz tiene la propiedad de devolvérselos. Esto se llama rotación de cultivos. Esto hizo que en vez de tener una cosecha por año, hubiera dos. Imagínense la cantidad de alimentos que esto permitía que hubiera como excedente para la población. Esto hizo que el campo creciera mucho, que la actividad en el campo, aparte otro de los adelantos que hubo en el campo, fue la mecanización. Yo les había explicado la introducción del arado, ya no el arado que hacía un surco, sino arados mucho más grandes, ¿está claro? Y aparte la introducción de la trilladora, una máquina que cosechaba el cultivo. Antes la cosecha se hacía a mano, es decir, se contrataba un montón de gente y esa cosecha se hacía a mano en el campo. La gente iba con bolsas e iba introduciendo en esas bolsas todo lo que cosechaba. Ahora, con la introducción de la trilladora, mucha de esa gente se quedaba sin trabajo. Y vamos a ver cómo, al haber más cultivo, al haber más alimentos, y la gente también, por un lado, tener menos trabajo en el campo, ¿a dónde va a ir? Se iba a ir a la ciudad. Bien, otro de los factores que hizo posible la Revolución Industrial fue la revolución demográfica, que esto es el aumento de la población. Durante la revolución, durante este periodo anterior a la Revolución Industrial, aquí vemos la curva de cómo va a ir creciendo la población lentamente, está claro, lentamente, hasta justo antes de la Revolución Industrial, donde ya comienza a despegar y no volver a bajar, ¿sí? El incremento de la población fue muy, pero muy importante, porque esto permitió que hubiera una gran cantidad de mano de obra, no solamente para trabajar en lo que iban a ser las futuras fábricas, sino también para poblar las colonias, porque la gente, si tenía trabajo en el país de origen, ¿para qué se va a ir a una colonia? Se iba a la colonia buscando mejorar su calidad de vida, buscando trabajo, buscando tierras, etcétera, cosa que ya en Europa no había. Bien, otra de los factores fue el desarrollo del comercio internacional. La expansión comercial sin duda se va a producir. Uno, porque se habían fundado colonias nuevas, entonces ya se comercializaba. El país que hacía los productos no solamente comercializaba internamente, sino que ahora también le exportaba a esas colonias. Entonces se produce, gracias a la ampliación, no solamente a la ampliación del mercado interno, gracias al aumento de la población y a la mejora del sistema de transporte, sino también a la expansión del mercado exterior gracias a la demanda de materias primas. Sin duda, las principales materias primas que se exportaban no solamente eran alimentos, sino también tejidos y algodón, fundamental. Y el anteúltimo factor, el desarrollo de las comunicaciones y los transportes mejoró
el transporte, ya no eran las carabelas que había usado Colón para llegar hasta América, los barcos eran mucho más veloces, el sistema de carretas también era mucho más veloz. Todavía el ferrocarril ni lo hablamos porque va a aparecer mucho después. Bien, entonces hay una mejora en los transportes que esto hace que el comercio se acelere también. Y por último, las continuas innovaciones tecnológicas, que eran todas máquinas aplicadas a la producción y al transporte, ¿no? Lo que hablamos, la introducción de la trilladora, la introducción de nuevos barcos, etcétera. Bien, esto... Acá estaba la imagen del arado que les había mostrado, ¿no? Un arado que ya no hacía un solo surco, sino hacía varios surcos. Bien, y estos factores, que los he resumido rápidamente, como se podrán dar cuenta, ya me conocen, terminaron redundando entonces en la revolución industrial. Y lo primero que vamos a decir aquí es, la revolución industrial primero se llama revolución porque todo hecho revolucionario nos está hablando de un gran cambio, de una gran transformación. La revolución en un periodo corto de tiempo, recuerden eso, una revolución se da, es un hecho de cambios en un periodo corto de tiempo. Bien, no de un día para el otro, también es un proceso, pero muy corto. La revolución industrial trajo aparejado entonces un montón de cambios sociales, económicos, políticos. Toda esta red conceptual ya también la habíamos explicado, así que no me voy a quedar en ella. Algo que voy a decir que no les había comentado. La revolución industrial. Muchos autores van a hablar de 3 revoluciones industriales, pero otros, con los que yo me voy a quedar, es decir, yo voy a adoptar la postura de estos otros autores, que hablan de que la revolución industrial fue una sola y se divide en 3 fases. La primera fase de la primera revolución industrial, la segunda fase, que es la segunda revolución industrial, y la tercera fase, que es la revolución de las comunicaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero quería dejarlo bien claro. Entonces, no hubo 3 revoluciones diferentes, son 3 fases de una misma revolución. Bien, como habíamos dicho, esta revolución industrial que nace en el sur de Inglaterra rápidamente se va a expandir hacia Francia, hacia Holanda, Bélgica, norte de Italia, más tardíamente se va a trasladar a Alemania y a Estados Unidos. ¿Por qué nace en el sur de Inglaterra, en las ciudades de Liverpool, Manchester, también Londres, podríamos decir? Porque no solamente estaban los capitales, el dinero, sino también que eran muy importantes los yacimientos de carbón. ¿Y en qué se basa esta revolución? Sin duda en la aparición, como habíamos mencionado, de la fábrica. La fábrica va a aparecer en la ciudad como algo nuevo, como algo que no existía, y era ese lugar donde se colocaban las nuevas máquinas y donde las personas iban a trabajar. ¿Cuál fue la primera industria que nace? Sin duda la primera industria que nace es la industria textil, ya lo habíamos dicho. Antes de la revolución industrial, como vemos aquí en esta imagen, el trabajo era artesanal, pasaba de padres a hijos, era familiar, pero con la invención de las nuevas máquinas ya el trabajo lo puede hacer cualquier persona, porque las máquinas permitían eso, mucha mayor facilidad para el trabajo. Y la primera hiladora que se desarrolla es la spinning jenny, como estamos viendo, y luego la lanzadora volante, que va a ser posible que los tejidos se puedan realizar mucho más rápidamente, con menos costo y en menos tiempo. Bien, así que la primera industria que nace y que aparece en la ciudad es la industria textil. Y habíamos visto esta imagen donde trabajaban mujeres, niños que no tenían derechos. Estas son las primeras industrias que van a
que van a aparecer. Más tarde, sin duda, va a aparecer la vedette de la revolución industrial, que es la máquina a vapor, creada por James Watt en 1765. ¿Sí? Esto sí va a ser la invención de la máquina totalmente revolucionaria, porque va a transformar ya no solamente la ciudad, sino que la va a convertir, la va a hacer también mucho más sucia. Las consecuencias de la utilización de la máquina a vapor va a ser que las ciudades aparezcan las fábricas con chimeneas, el hollín, la ciudad va a ser muy negra, va a traer varias consecuencias bastante nefastas. No por nada, hoy por hoy se construyen parques industriales, donde las fábricas tratan, los estados tratan de alejar las fábricas de los grandes centros urbanos. Como les había dicho, ¿por qué en el sur de Inglaterra? Porque había importantes yacimientos de carbón. En estas minas de carbón sin duda trabajaban hombres, niños. Aquí no trabajaban tanto las mujeres, pero sí trabajaban los niños. No había derecho. Esto va a venir con posterioridad en los derechos laborales. Esta aparición de la máquina a vapor 100 años después, ya lo vamos a ver, durante la segunda fase de la revolución industrial, 1860-1870, se va a implementar a los medios de transporte que si ya eran un poco veloces, ahora van a ser mucho más veloces, porque los barcos ya no van a ser a vela, sino que van a ser a vapor. Y también va a aparecer el ferrocarril, en esa misma época. Todo esto va a ser que va a ocasionar una revolución en el transporte. Por eso hablamos de una revolución y sus tres fases siguientes. Todo esto también deriva en un importante crecimiento de la industria siderúrgica, porque había que construir acero para la construcción. El acero va a venir también con la segunda fase de la revolución industrial, no con la primera, pero aquí vemos los hornos siderúrgicos donde se fabricaba hierro, donde se producía hierro. También va a aparecer en la ciudad los barrios obreros, ya lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado, toda esa gente, todo ese excedente del campo que quedaba sin trabajo o que crecía porque la población venía creciendo muchísimo, se trasladaba a la ciudad para trabajar en las fábricas y formaba los barrios obreros. Aparece con la revolución industrial una nueva clase social que va a ser el proletariado, la clase obrera, y después y va a aparecer también no solamente el proletariado, el obrero, sino algo que no se conocía hasta ese momento, que era el empresario, el dueño de la fábrica. Entonces, a esta gente, a estos empresarios, junto con los banqueros, van a empezar a conocerse como los señores burgueses, la burguesía, la gente que disponía del capital, ¿no? Entonces, vamos a tener todavía conviviendo la nobleza, los burgueses y el proletariado, que eran los obreros, y en el campo los campesinos, ¿sí? Estas eran las diferentes clases sociales, pero la gran transformación de la revolución industrial es que aparecen no solamente la clase obrera, sino también los burgueses, que ya venían de antes los burgueses, porque los banqueros ya existían desde antes, pero aquí se van a consolidar con la revolución industrial. Habíamos dicho también toda esta población que se trasladaba del campo a la ciudad. Mucha de esta población no conseguía trabajo en las fábricas y se veía obligada entonces a trasladarse a las nuevas colonias donde buscaba mejorar su calidad de vida. Y así es como las colonias comenzaban a crecer. Una época donde no había derechos, habíamos visto esta imagen, donde no había derechos y donde trabajaban niños, mujeres, no había aguinaldo, no existían los derechos laborales. Bien, esta es una síntesis de lo que fue la revolución industrial en su primera fase,
Y nos quedaría para finalizar, y esto se los voy a pedir a ustedes como tarea, ¿está claro? Que realicen un pequeño corto, un videito explicándome, no vale leer, por supuesto, lo van a decir, así como le estoy hablando yo a ustedes a la cámara, me lo van a decir ustedes filmándose en un video corto, cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial, de esta primera fase de la revolución industrial. Busquen cuáles fueron las consecuencias y me lo suben a la plataforma. Yo ahora lo voy a estar dejando como tarea, me lo suben a la plataforma como tarea. Bien, listo, nos estamos viendo la semana que viene, espero ver esos videos. Buscan la información en internet, en la Wikipedia, en donde sea, consecuencias de la revolución industrial o consecuencias de la primera fase de la revolución industrial o consecuencias de la primera revolución industrial, lo leen.